Hola, buenos días. Hoy es lunes 26 de octubre del año 2020. La reflexión está basada en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. De tal manera que el título es La humildad verdadera. Del versículo 1 al 5 habla acerca de una preparación para poder entender la humildad. En el versículo 6, 7 y 8 habla de lo que es realmente la humildad. El versículo 9, 10 y 11 habla de las bendiciones de la humildad. Bueno, como un bosquejito, ¿verdad? Hemos de iniciar. Es un tema que declaramos en el nombre del Señor Yeshua. Bendición para nuestras almas. Amén. Y para iniciar la semana, y en medio de todo lo que está pasando del famoso virus, esto viene a dar parte como una solución para nuestras almas y poder resistirlo. En parte, es una de las armas. Entonces, iniciamos tratando de entender el significado de la palabra humildad. Hemos de comprender primero que viene en dos aspectos, dos atributos, uno llamado sumisión y el otro sujeción. Sumisión es la mansedumbre. Manso es un estado de tranquilidad, de paz, de sosiego, no aceleramiento, ira, enojo, contienda, gritería, maledicencia, aceleramiento, nerviosismo más allá de lo normal, la angustia, el coraje y todo eso va de la mano. Entonces la sumisión entra a un estado de madurez llamado templanza. Temple significa madurez emocional, sentimental y espiritual. El otro aspecto es la sujeción. Debo estar sujeto a las leyes, mandamientos, a lo establecido de lo que hemos, por ejemplo, hablado, para mantenerme en una sujeción adecuada y correcta. No salirme de lo que se me enseña para poder mantenerme en el estado de obediencia, en un estado pasivo, tranquilo. La sujeción, muchos lo toman como atadura, como que hay que obedecer los mandamientos que son gravosos, legalismo, por decirlo así. Pero no, es una autoridad y es para tener bendición. Yo me sujeto a lo necesario para lograr la humildad. Me sujeto a la obediencia, deseamos mansedumbre y viene de la mano. Me sujeto a la sumisión para lograr una vida de humildad. En la humildad va de la mano la compasión. La compasión significa benignidad, bondad, misericordia, piedad y va de la mano el perdón. De ahí que tenemos nosotros que entrar para poder empezar a vivir en este atributo que todos tenemos y que no podemos activar porque las muchas pruebas, ataques, problemas, estrés nos acelera, hace que perdamos el control de nuestro estatus que nuestra alma quiere que vivamos, de no ir más allá de los límites. Entendamos que esto provoca enfermedades también, el aceleramiento, nerviosismo, estrés y todo eso, independientemente de que es algo que conocemos y es algo que tenemos que aprender no a controlar por momentos, sino aprender a vivir en este estado porque nos va a traer
muchas, pero muchas bendiciones. Entonces, hay que examinar si nuestra humildad es compasiva, para ir entrando al asunto. Compasiva, repito, una humildad llena de bondad, que tiene misericordia, piedad, benignidad. Y ya de todo lo que hemos hablado, nos va ayudando a ir a entender que la humildad es compasión hacia los demás. No es alejarse, hacerse antisocial, reservado, elitista, sino ser compasivo con todos. Pero hay algo importante, compasivo con uno mismo. No significa tenerme lástima a mí mismo, no. O encerrarme en mí mismo, tampoco. Es al revés, abrirse hacia los demás y activar lo que el Eterno ha dado a nuestras vidas y compartirlo en una plática sana, tranquila, en una actitud de amor, de amistad, de armonía, una actitud de que no soy superior, tampoco obvio inferior, pero es el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que la compasión y la humildad van de la mano, van estrechamente ligados. Entonces, no es una verdadera humildad si falta compasión, y no es una verdadera compasión si falta la humildad. En ocasiones la humildad es guardar silencio. En ocasiones la humildad es saber, aprender, a perdonar y pedirle al Eterno que nos dé capacidad de perdonar. Pero también esto nunca será posible si no nos perdonamos a nosotros mismos. La humildad es saber escuchar, atender a los demás, no pretender saber más, no discutir, interrumpir, saber escuchar. Y la humildad también es saber hablar, no pretendiendo tener siempre la razón, voluntariosos, que todo sea como yo digo, cuando yo digo, a la hora que digo, y lo que a mí me parece, como a mí me gusta, y no da ni siquiera oportunidad a que los demás se expresen, digan, vivan de acuerdo a también como son las personas. La humildad de saber tratar a los demás y no verlos menos por su color oscuro de piel, por su nivel cultural o de educación, porque pueden ser personas de una provincia en aparentemente inferior a nuestro modo de vivir y manera de vivir. Y por ahí tenemos nosotros que aprender a vencer lo que se llama el ego. Ego es la soberbia, la vanidad, la altivez, la presunción. En otras palabras, el famoso yo. Tenemos que aprender a vencer la negatividad, que es la amargura, rechazo al amor, rechazo a la felicidad, la frialdad, la resequedad, la dureza. Y tenemos que dejar lo que se llama en parte la oscuridad, que es la hipocresía, que es la mentira y obvio cualquier práctica de ocultismo. De ahí que siguiendo estos pasos de esta enseñanza, debemos entender que la humildad no es sobrebajar a los demás, es una bajeza personal pero benigna. No sentirse menos o con complejo de inferioridad, no, es no sentirse más que los demás. Y repito, guardar ese nivel y ese estatus de un carácter humilde, manso, compasivo, en donde sale una luz que los demás se van a acercar, porque esa sencillez que da por resultado en estas actitudes de la humildad nos va a acercar más al carácter de nuestro Señor Yeshua. Él tenía una humildad siendo sacerdote, profeta, hijo de Dios, el Mesías,
con toda la plenitud de la deidad de Dios, del Padre, y los milagros que realizaba, las enseñanzas que tenía, la sabiduría, y se mantenía en una humildad asombrosa, compasivo, amaba a todos, abrazaba a todos, platicaba con todos, convivía con todos, no hacía diferencia de culturas, de razas, de oficios, de personas, de economía. Hablaba con los egipcios, con los griegos, con los romanos y con todas las culturas o razas de ese tiempo, y a todos los trataba igual. No veía ser ancianos, hombres, jóvenes, adolescentes, niños, mujeres, leprosos, ciegos, cojos, tartamudos, paralíticos, mudos, bañados, sucios, limpios, pescadores, gente de alto nivel, filósofos, gobernadores de ese tiempo, y con todos mantenía lo que ahora también podemos decir, una humildad con quien era necesario y autoridad. Van de la mano, aunque parezca increíble, porque en la humildad está un control. Que lo que me digan, lo que me hagan, hay un control. Que no me desespero, no ojo por ojo o diente por diente. En ese control y esa pasividad, aparentemente, unos dicen, no seas débil, te dejas hacer, aprovechan de ti, pero en el poco, medio o largo tiempo, los resultados son excelentes y siempre el Eterno da la bendición, la solución al que está tratando de llevar esa vida de humildad. No contestar la maldición con maldición, sino contestar la bendición en contra de la maldición. Entonces hay muchos aspectos que hacemos al revés, o nos enganchamos y empezamos a vivir como las otras personas, o muchas veces hasta peor. De ahí que en Isaías 52-53 encontramos cómo le podemos reconocer proféticamente por la humildad que él había de caracterizar de acuerdo a su vida. Su vida fue una humillación constante, lo que a la par provocaba que, como no podían afectarlo, no podían hacerle daño y no podían lograr lo que pretendían, se asombraban porque ese control le daba una autoridad que los otros mejor se hacían a un lado o se iban. Hay que entender que él va a la muerte por obediencia al Padre, pero en el otro aspecto, esa obediencia y humildad para con el Padre le da una autoridad para con las personas que exactamente lo querían humillar, lo querían ver hasta mero abajo, y él manifestando una humildad, y aquí va, con amor, sobrepasa, tiene esa manifestación de este atributo hermoso y de una luz que sale de él, que lo iluminaba y que vencía a todos aquellos que trataban de afectarle y que trataban de verlo en una situación de derrota en este sentido. Entonces, cuando vemos los puntos básicos, en el verso número 6, ya en la humildad sin límite, por llamarle así, en una verdadera humildad, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este es uno de los puntos básicos de la humildad. Yo soy Hugo Álvarez, usted es fulano de tal. Y si se tiene una jerarquía, una riqueza, una posición envidiable, una posición que en parte se la ha ganado y que Dios da todo en base a nuestro trabajo o esfuerzo, y en ese nivel usted puede jerarquizar, puede manipular o puede estar en una superioridad negativa. Entonces dice que siendo en esta posición
Yahshua el Señor, en forma de Dios, alta, como estamos hablando ahora en el nivel de Él, de divinidad, una posición de poder y una posición de lo más alto que solo Él podía tener, no se aferró, no se quedó ahí con parte de lo que Él tiene, y para eso tenía que humillarse para poder darlo a los hombres. Así nosotros, en la posición que tengamos, no hay que aferrarnos. De gracia tenemos, recibimos, tenemos, de gracia hay que dar. Se recibe, se tiene y se da. Para bendecir a otros. No me voy a aferrar a lo que yo tengo, lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, porque todo viene del Eterno, sino voy a dejar todo aferramiento, toda necedad, toda dureza, toda frialdad, y voy a dejar mi corazón cauterizado, endurecido, y voy a extenderme, voy a abrirme, voy a quebrantarme, y voy a compartir de lo que Dios me ha dado, y que es lo que tengo, en base a entenderlo, y en base a una humildad, que todo viene del Eterno. No hay que aferrarse. El segundo punto, en el verso 7, se despojó a sí mismo. Qué tremenda enseñanza. Una, no aferrarnos. No podemos despojarnos de los estorbos, todo encerrado en el ego y el yo, sino nos despojamos. Es desvestirse de la camisa de la vanidad, es desvestirse del pantalón del orgullo, de los calcetines de la presunción, de los zapatos de la soberbia, y por ahí es desvestirse, es despojarse. Igual en los pensamientos, igual en cómo hablamos, igual en la presunción de cómo somos, igual en todo aquello que esté estorbando, hay que quitarlo, hay que despojarse. Puede ser de gran valor, puede ser un deleite, una costumbre, una tradición, un aferramiento, pero eso es una atadura, que hay que cortarla, que hay que romperla, para que todo lo demás caiga solo y venga un despojo. El tercer punto, y va de la mano en este mismo verso 7, es que dice que se hizo siervo. Siervo significa esclavo. El esclavo tiene que hacer el trabajo del dueño, del amo. Tiene que entregarlo, su vida. No tiene derecho al descanso. No tiene derecho luego a comer como podría comer. Dice el escritor que el Señor buscaba una piedra como almada, que no tenía luego donde descansar, una morada, una casa, una cabaña. Dormía en las playas, dormía en los bosques, dormía en los lugares donde se encontraba como un tipo de esclavo. De tal manera que la frase, la enseñanza, el código, yo no he venido para que me sirvan, sino he venido para servir. He venido para servir y no que me sirvan. He venido a dar y no a recibir. Eso habla de un despojo. El despojo grande o mayor es el egoísmo, el que no doy todo lo que puedo, el que no doy todo lo que tengo, el que no entrego todo lo que me ha sido dado para compartir. Y eso, que se encierre alguien en el amor y no dar, en la compasión, en una vida de humildad, en una vida de bendición, en una vida de luz, es deplorable. De ahí que el siervo da todo, da su vida, da su salud, da su cansancio, más allá de sus fuerzas. Este es lo que es un siervo. El amo que él tenía, el padre, le dijo: entrégate, has venido a dar tu vida por los demás. Y en una enseñanza de humildad tremenda, cuando dice: ya no te voy a llamar esclavo, sino amigo, porque el esclavo, el siervo, a veces que no sabe, pero el amigo sí lo sabe. Esta es la humildad más allá del límite. Cuando él, siendo esclavo, nos llama amigos. Cuando él, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos a nosotros. Ese tipo de humildad
va más allá de nuestra compasión y repito, va de la mano el no aferrarse, el aprender a despojarse para estar en una posición de siervo, de entregar lo mejor de su vida y aún más allá de sus fuerzas. Esto se logra cuando se toma una semejanza, que es un cuarto punto del verso 7, hecho semejante a los hombres. Bajar de su deidad, de su divinidad, de ser quien es, para tomar forma de hombre, para ser semejante a nosotros en dolores, en el cuerpo, en enfermedades, en vituperios, señalamientos, condenaciones, maldiciones, cansancios, semejante, pero no pecador. Es semejante a los hombres en santidad, en pureza, en bondad, en amor, que son ramas, como ya hemos dicho, de la humildad. Entonces, es como si nosotros vemos que las hormigas se están matando, odiando, peleando, y yo tengo la capacidad de convertirme en hormiga para bajar y darles un mensaje de amor, de humildad y sus ramas. Lo hago, pero es un ejemplo burdo. En misericordia por las hormiguitas, tal vez yo lo haría, tal vez me haría hormiga y diría quiero ser hormiga para ayudar, dando mi vida por los demás. Pero el no aferrarse, el despojarse, el tomar forma y ser siervo entre las hormiguitas, ¿quién puede en un momento dado pensar que lo haría si podría? En este sentido, es una semejanza a las hormiguitas. Aquí él en semejanza a los hombres. Al ver que se están matando, al ver que se están odiando, al ver que están violando las leyes del Padre de los hombres, al ver que están en contra de la naturaleza, al ver que están provocando virus, al ver que están provocando enfermedades, al ver que tienen una ambición desmedida llamada obsesión por el dinero, el materialismo, la fama, la gloria y el querer ser superiores, el querer ser dioses, dice que se hizo semejante a los hombres para que los hombres puedan entender el mensaje que no entendieron de la divinidad desde todo el antiguo pacto, testamento o Tanakh, como se le quiera llamar. Al ver que no había una respuesta adecuada por medio de los mensajes de los profetas, reyes, sacerdotes, de las profecías, de los reyes, de los patriarcas, al ver que no había una respuesta, entonces él tuvo la decisión, la alternativa en todo su amor y humildad de ser hecho semejante a los hombres para poder ser entendido en su lenguaje, en su actitud, en su vivencia, en las costumbres del hombre, de la humanidad, en la vivencia, en el mensaje, cómo el hombre puede subir su nivel espiritual y cómo puede lograr subir espiritual significa bajar y llegar a una humildad en donde, como dice Pablo, necesito ser débil, o sea, humilde, para que en mí repose el poder de Dios. ¡Ah, qué textos! Para que en mí repose la gracia del Eterno. Moisés era un hombre humilde y cuando le dijo no me muevo si tú no vas conmigo, pero también le dijo enséñame y dame de tu gracia. Acompáñame y guíame, pero siempre en una mansedumbre y en una humildad. No muevo un pie si tú no me mueves. Todo es contigo, para contigo, por ti, y no puedo hacer nada si tú no lo haces en mi vida. Esa es humildad, no es el todopoderoso humano. Yo lo hago, yo puedo, yo lo realizo, tengo capacidad, tengo fuerzas, inteligencia, sabiduría y lo voy a lograr. Como Nabucodonosor, que parte de la Babilonia, que construye con todo lujo y una belleza y todo, y dijo yo lo he hecho, yo lo he logrado, nadie como yo, y en ese emanciparse, en esa subida, cae en una humildad negativa,
queda como poseído, las uñas le crecían, el pelo de su cuerpo, comía hierba del campo como un animal, y baja a un nivel terrible, horrible. Los demonios lo tienen ahí tomado en una posesión hasta que le dan la oportunidad de reaccionar, y entonces se entiende que solamente hay un Dios único, soberano, todopoderoso, Rey de todos los universos, Rey de la gloria. Y cuando Él declara, entonces empieza a caer en una liberación y a vivir en una humildad de reconocimiento al Todopoderoso. Humildad es adorarlo, reconocerlo. Solo hay uno y único, y hay que alabarlo, y hay que declarar su grandeza, su gloria, su autoridad. Es un ejemplo de siervo, de despojo, de no aferramiento, de tomar la forma humana para ser comprendido, restaurar al hombre y a la mujer y llevarlos a la presencia del Eterno, semejante a ti y a mí. Y en el verso 8 dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde llega la humildad de nuestro Señor Yeshua, que tiene que ir al inframundo, al Hades o Seol, con el principado de la muerte, el ángel de la muerte, y se deja tocar? En la naturaleza humana muere hasta la muerte, en una humildad extrema, para él poder vencer a la muerte. La muerte, en un significado, es eso, la máxima soberbia. Desde Lucero, que se hizo soberbio, que quiso ser como Dios, era con una hermosura y una luz y un resplandor tremendo, pero no supo aguantar y soportar la bendición. Fue desterrado. El Señor Yeshua dice, yo lo vi caer como un rayo, como quien dice, en zigzag, e Isaías y Ezequiel, los profetas, dicen, ahora espanto serás. Dejarás de ser con tu resplandor y tu gloria, y ahora reinarás con la muerte en el Seol. De ahí que el vencer a la muerte con todos estos atributos negativos del ego y todo lo que tuvo el Lucifer, es necesario que nosotros muramos en la muerte del Señor Yeshua. Dice que somos sepultados juntamente con Él y que en su muerte dejamos la vida, que más bien nos lleva a una muerte eterna, en una condenación del alma. Al resucitar, Él resucitamos juntamente con Él, le recibimos en nuestra vida, en nuestra alma, y nuestra alma deja de ser o deja de estar en una posición de oscuridad y que lleva a una condenación por medio de la muerte. De ahí que al resucitar, resucitamos a una vida nueva y a una vida eterna. La vida nueva es dejar las cosas viejas y que pasen, que ya las llevó el Señor Yeshua en esa humildad de morir por todos estos estorbos. Siempre Él lo manifestó antes de morir en una vida de humildad, cargando la cruz, siendo ensangrentado, muriendo por todos nosotros, recibiendo lo que nosotros podíamos haber merecido, como dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte, sufriendo lo que ningún hombre que tengamos memoria ha podido resistir, pero también ningún hombre de los llamados dioses, sabios, grandes iniciados, ninguno ha muerto por los pecados, ninguno ha muerto para perdonar, ninguno ha muerto para dar nueva vida, ninguno ha muerto para dar vida eterna, ninguno ha muerto para restaurar la relación con el Padre, y ninguno ha muerto en la humildad como Yeshua. De ahí que Él tuvo propósitos de su enseñanza y vivencia de la humildad, no solo teoría, o no solo una paz bonita, que no es malo, pero los propósitos, todos respaldados por los milagros, todos sin cobrar un solo centavo por un milagro, todos sin ningún interés de vanagloria, todos los que Él realizó para con todos, y todo lo que Él hizo
en una vida de enseñanza, de humildad, que no la podemos comprender del todo. Y luego todavía, como dice el versículo número 8, ¿verdad? Y muerte de cruz. Ahí es para vencer la maldición. La cruz es un instrumento de maldición y entrega su vida ahí para romper, vencer, quebrantar toda maldición. La maldición de la persona en mucho le pega y llegan a sus vidas porque está en esa posición de puertas abiertas del ego y sus ramas, como le hemos mencionado. Pero en la vida de humildad llega la maldición y no hace nada, ni puede hacer nada, porque ni caso le hacemos, no la recibimos, no nos enganchamos, no le damos lugar. Suerte, parte de nuestras vidas, como dice la Escritura, tú no tienes ni parte ni suerte, la suerte es del mal. En nosotros está la vida, está la autoridad, está el derecho, está que somos pertenecientes al Rey de Reyes. Entonces, esta maldición de la cruz ya no llega a nuestras vidas. Con Él somos juntamente crucificados, con Él somos juntamente sepultados, con Él somos juntamente resucitados. La cruz, con los brazos abiertos, está esperando abrazarnos, con la cabeza en dirección hacia el reino de que Él vino de arriba hacia abajo, la cruz clavada en la tierra, para Él pisarla y darnos la bendición que ya hemos hablado, todo envuelto en medio de una vida de humildad. ¿Cuáles son en parte las bendiciones entonces que está para nuestra vida? Una, dejar la humildad falsa, que luego es una esclavitud física y ficticia y un masoquismo. Eso no es humildad. Eso es un pecado, hacerse menos, bajarse de la manera carnal, hipócrita y mentirosa y aparentar ser el mártir. Muchos se quejan, aparentan ser un mártir en una humildad que más bien lleva al pecado y a la soberbia disfrazada. De ahí que tenemos nosotros que tratar de entender que la humildad en parte es la proyección, la vivencia de la imagen invisible de Él en nuestras vidas, porque somos creados a su imagen y a su semejanza. Y semejantes a Él en la vida de Yeshua, entonces nos hace visibles para manifestar esa vida de humildad en el manto que Él usaba, en la túnica con que se vestía y en las sandalias con las cuales Él caminaba. En todo esto unas vestiduras de humildad. Debemos entender que en la humildad hay un camino de dolores llamado pruebas, como también hay un camino de transformación que nos hace tener los cambios y poder vivir y hacer lo que no hemos hecho. De ahí que cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hemos de caminar, andar en ese camino, en una verdad de transformación y en una vida así de pruebas, de dolores, pero a la par que nos lleva a bendiciones, nos lleva a victorias y nos lleva a un poder en nuestras vidas. Debemos entonces entender lo que es este tipo de humildad. Recomendación del Salmo 78 del 17 al 31. La humildad nos lleva a una purificación espiritual en donde vamos a vencer influencias, glorias del mundo. Hay quien está buscando conquistar el mundo, hay quien está aferrado a triunfar en el mundo, pero el mundo es del diablo. Tenemos que buscar la voluntad del Eterno, y si es de Él, vamos a ser cabeza y no cola, y vamos a hacer prioridad sobre todo lo que el mundo mueva, y vamos a demostrar que la humildad va en contra de ese mundo que solamente mueve a la fama, a la gloria y a la perdición si se deja influenciar, controlar. Entonces, aun con nuestros defectos espirituales, hay que corregirlos y hay que purificarse. Hay que entrar al camino de la transformación espiritual y romper y quebrantar ese ego.
el nombre de nuestro Señor Yeshua ha de actuar en nuestras vidas y su presencia para dejar las cargas pesadas. Y más bendiciones en el verso 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre Yeshua en nuestras vidas, en su significado, en su verdad, en su caminar y cómo ha sido Él que nos va a exaltar por Él en nuestras vidas. Yo mermo para que Él crezca. El verso 16, para que en ese nombre se doble toda rodilla. ¿Quieres deseo? Necesito humildad, empieza de las rodillas para abajo. Necesito orar siempre de rodillas, hasta donde se pueda, porque eso nos va a dar la exaltación. El que se humilla es exaltado. Como dice la Escritura, ¿verdad? Que todas rodillas han de doblar, los que estén en la tierra, los que estén en los cielos y aún en la existencia de vida debajo de la tierra. Por eso lo menciona. Entonces vamos a irlo practicando. Aquí lo dice claramente. Y finalizamos de la bendición que dice que toda lengua ha de confesar a Yeshua como el Señor para la gloria de el Padre. Las rodillas, la humildad, la confesión de su señorío, la autoridad de su nombre en estos textos que hemos mencionado y que sobre todo nombre nos lleva a una humildad para la gloria de Él. Qué bonito, un abrazo, bendiciones, el Eterno les guarde, Shalom.